Conseguí una cama en el albergue Domenico Laffy. Me recibió Jesús, el hospitalero, que fue muy amable conmigo, aunque no sé si se acabó de tragar mi historia. Me puse las chanclas para la ducha, me compré un helado y anduve hasta la salida del pueblo, el punto por el que tenía que ingresar Navarra en el Burgo Ranero, y no tuve que esperar demasiado. Lo reconocí por su paraguas, sobresaliendo de su mochila como si fuera una lanza allá a lo lejos. Y poniendo un pie delante de otro, como me enseñó a hacer mi abuelo querido, fui a su encuentro, que eso fue lo que él me dijo que había soñado, que iba yo a su encuentro en el camino. El abrazo que nos dimos me dejó empapada en sudor, pero mereció la pena. Y él se mostró de acuerdo en seguirme el juego, porque lo que yo le propuse fue actuar como si fuéramos dos desconocidos. Así que hacia el Domenico Laffy partió él por delante, y yo me retrasé aún unos minutos. Jesús había salido y había dejado al cargo del albergue a María, la barcelonesa. Y María no le dijo a Navarra que aún quedaba una cama libre y tuve que intervenir yo. María era una mujer bastante desustanciada. No quiso compartir conmigo la lavadora porque no le gustaba que su ropa se mezclara con la de nadie y literalmente me echó del fregadero para lavar sus calcetines cuando yo estaba lavando los míos. Mientras me peinaba el cabello, Navarra me miraba respetando lo pactado y menudo morbo, pero pronto se dirigió a mí para preguntarme si nos íbamos a comer algo. Nos fuimos al bar de enfrente. Después él me presentó a sus nuevas amigas como la mujer del cuarzo, por lo que supuse que antes ya les había hablado de mí. Ahí volví a darle un masaje en los pies mientras él escuchaba a Snow Patrol, Chasing Cars. Juntos no éramos de los que nos movíamos con inquietudes y volvimos al bar. Y aquí fui yo la que le presenté a Sidney, al que había conocido en Roncesvalles y que pronto descubriría que viajaba con su pareja, Jane. Estábamos tan absortos el uno en el otro que Jesús, el hospitalero, tuvo que venir a sacarnos del bar, porque el albergue iba a cerrar sus puertas sin nosotros. En el baño, mientras nos lavábamos los dientes, nos besamos. A él esa escena le reflejó la película de Roberto Santiago, Al final del camino, que yo no había visto. La cuestión es que yo me acosté ignorando lo diferentes que éramos. Cuando desperté, no se me ocurrió otra idea que la de enviarle un mensaje, ni se me pasó por la cabeza que su teléfono móvil no estuviera durmiendo. La recepción escandalosa del mensaje en plena noche me llenó de vergüenza, y quizá por ese motivo no lo esperé. Me despedí de Jesús, el hospitalero, que era un buen hombre, y me hice consciente de que el dolor y las molestias que habían hecho que me diera la vuelta en el Alto de Mostelares habían desaparecido. Eso debía significar que tanto mi cuerpo como mi psique estaban en armonía. Y eché a caminar por aquel andadero, hasta que Navarra me dio alcance en los primeros compases de reliegos. Estuvimos juntos en el bar de Elvis, del que a él le había hablado el militar. María, la barcelonesa, se encontraba sola y estaba sonando Love Me Tender. Navarra me dijo que Anahuac era la eterna primavera, lo que no tiene nada que ver con la realidad. Y quiso enseñarme el sentido del saludo Namaste. Yo le hice perseguirme hasta las cercanías de Mansilla de las Mulas. De ese tramo él deduciría que yo caminaba demasiado deprisa. Nos detuvimos en el área de descanso y yo le abracé fuerte por el pecho mientras me sentaba por detrás de él en el respaldo de un banco. Navarra me habló de su hambre de padre y me dijo que lo atemorizaba su animal. Eso no supo, no quiso explicármelo más, pero me hizo pensar en el paciente inglés. Encontramos 2 huecos en el albergue municipal que estaba al cuidado del lobo, un alemán. Un día yo veré al lobo llorar en Rabanal del Camino porque alguien había descuidado los geranios del albergue de Mansilla y estos se habían secado. Aquel lobo procuraba energía a las personas por mediación de una técnica corporal que solo él sabía. Yo en ese sentido no le hice ni caso. Navarra y yo fuimos a comer a la alberguería del Camino, unos macarrones a la boloñesa, una trucha con jamón y un sorbete de limón. Para mí este comedor era especial porque de sus paredes colgaba un cuadro de la serie de tapices de los sentidos, los de la dama y el unicornio, Amonsel de Sig. Luego estuvimos en un parque que fue donde me dijo que él creía que podría enamorarse de mí. Su amiga Elena, que era evidente que también se sentía atraída por él, estaba en el río. Nosotros nos mecíamos sobre columpios.
Yo no supe qué decirle. Después me fui a dar una vuelta sola por el pueblo. Estuve escribiendo en un garito lleno de parroquianos, preparada para pasar desapercibida, cuando antes yo nunca pasaba desapercibida. Luego me encontraba meditabunda sobre una fuente y apareció él por sorpresa para preguntarme no sé qué cosa. Le expliqué el esquema de los sentimientos profundos, a qué obedecen, las cogniciones y las conductas. Creo que ahí él conoció mi rictus y tal vez no supo encajarlo. Yo regresaré al albergue. Subí a por una chaqueta. Solo María, la barcelonesa, se encontraba en el barracón. Y no sé por qué razón deposité todo el contenido de la mochila sobre la cama, encontrándome anonadada con un teléfono móvil en el fondo de mi mochila. Lo cogí como si quemara y fui en busca de Lobo, que en ese momento le estaba dando energía a Elena. Cuando se lo entregué escuché unas risas, las de Noelia y su amiga, a las que había visto por vez primera en el burgo ranero. Noelia vino enseguida a hablar conmigo. El teléfono era suyo. Había subido a hablar al barracón y se lo había dejado olvidado sobre la cama. Cuando se lo conté a Navarra, él le restó importancia. Navarra solo le daba importancia a las cosas que tenían que ver con su ombligo. Estando hablando con él, recibí un mensaje de Miora en el que me recriminaba algo que yo le había contado a Laura acerca de su hija. La hija de Miora le era infiel a su novio con un novio anterior que había tenido, y siempre se estaba metiendo con Laura y con la vida de Laura. A mí me habría gustado que Laura, como me había prometido, se callara esa información o al menos la utilizara solo si la hija de Miora trataba de hacerle daño, pero Laura hizo uso de ella sin que hubiera mediado provocación alguna. Me despido de Navarra, que está hablando con un inglés que vestía de safari, y voy en busca de la cama. A las 2 de la mañana su voz me despierta. Dijo: «Muévete, que estás roncando como un oso». No sé si me lo dijo a mí o a otra persona. Yo estaba teniendo una pesadilla con un gallinero y con Carlos. La pesadilla podría titularse «Muerte de un pollito». ¿Y qué cosa más sucia? Bajo al patio a escribir. Las estrellas titilan en el cielo. Antes de irme le pongo una cita de Ortega y Gasset entre las manos, mientras él todavía está metido en su saco, y le digo que trabajar o no en su camino es una decisión que solo depende de él. En algún punto comienzo a andar con María, la barcelonesa. Quiero averiguar por qué razón introdujo el teléfono de Noelia en mi mochila, porque de eso no me cabe ninguna duda, pero lo único que consigo al caminar a su ritmo es mortificarme, y para cuando llegamos a León lo que tengo es una contractura cervical de tomo y lomo. A pesar de todo, desde el fondo de mi corazón la perdono y me alegro cuando jugamos mi juego de energías y ella se lleva consigo el sol. Estábamos en un chino, por el que acertó a pasar Navarra, pero también inmediatamente el inglés que vestía de safari, con el que lo dejé hablando en Mansilla de las Mulas. Navarra hablaba inglés, pero no traducía nada, no hacía por integrarte en la conversación, se limitaba a ir siempre a lo suyo, y no era necesario ser muy inteligente para darse cuenta de eso.